Bendiciones. En este hermoso día vamos a leer la instrucción de la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén y amén. Es una palabra bastante hermosa en donde Dios está pidiendo algo de nosotros. Debemos recordar que en el continente en donde nos encontramos, ser cristiano no significa ser perseguidos a muertes, al menos por ahora, gracias a Dios. Pero aún así nos quejamos. Gozamos de libertad para reunirnos en las congregaciones, pero pocos lo aprovechan porque muchas personas no vienen a la iglesia a congregarse sencillamente por excusas, por pereza o porque no han decidido reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesús. Nadie te mata por llevar una Biblia debajo del brazo, sin embargo, muchos esconden su Biblia. Existen lugares en el mundo donde los cristianos dan su vida por Cristo. Son perseguidos, torturados, asesinados y aún así ellos se reúnen en cuevas y refugios para estudiar la palabra de Dios. Para muchos ser cristianos significa prosperidad financiera, para otros sentirse bien y no tener problemas, y para otros es vivir cómodamente con toda clase de lujos. No obstante, para otros ser cristiano significa ser perseguidos y torturados. Esa es la realidad de muchos en otros países. Mientras algunos predicadores enseñan un evangelio liviano, hay naciones donde los cristianos están siendo perseguidos y encarcelados solo por el hecho de poseer una Biblia. Y tú puedes tener todas las Biblias que quieras incluso. Hay gente que me escucha hoy que tiene Biblias en su casa que nunca lee. Sin embargo, a ellos les cuesta, tienen que caminar, tienen que encerrarse en una cueva, esconderse en refugios para leer una Biblia. Y otros incluso son asesinados por creer en nuestro Señor Jesucristo. Existen más de 40 naciones donde los cristianos son perseguidos. Al ver esa situación tan difícil que ellos están viviendo, deberíamos preguntarnos, por lo menos estoy yo orando por esas personas, o por lo menos estoy yo mostrando el Evangelio, ya que gozo de la libertad de hacerlo, o estoy yendo a la iglesia a recibir la palabra de Cristo, al menos yo que tengo la libertad para hacerlo. Desde los días de la iglesia primitiva hasta la actualidad, miles de cristianos, hombres, mujeres, niños, ancianos, prefirieron morir antes que negar al Señor Jesús. El mundo no se ha cansado de perseguir a Cristo. Aún antes de que naciera, ya odiaban al Señor Jesús, odiaban la palabra y buscaban destruirle, porque el enemigo siempre ha sabido el propósito de Dios mediante Cristo en nosotros. Para la gloria de Dios, la iglesia de Jesús sigue en pie y debemos recordar por lo menos 4 cosas muy importantes para los cristianos. Ellos gozan de persecución, y digo gozan porque quien persigue a un cristiano, a Jesús mismo persigue, tal como está escrito en la palabra. Cuando Jesús confrontó a Saulo de Tarso, le dijo: ¿por qué me persigues? Realmente estaba persiguiendo a los cristianos, pero a quien persiguiera a Jesús. Todo el que persiga a un cristiano, a Jesús mismo persigue, y con Jesús mismo tendrá que encontrarse. Dios está permitiendo muchas veces la persecución de los hijos suyos para que esto glorifique el nombre de suyo y el sacrificio de aquel que fue a la cruz. Esta persecución que muchas veces sufren los cristianos es la mayor evidencia de que ellos son creyentes genuinos. Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere destruir al pueblo de Dios. Por eso en este día yo te digo, por lo menos tú que tienes la libertad de ir a una iglesia, de portar una Biblia, de hablar de la palabra, ¿lo estás haciendo? Te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas porque Dios pide en su palabra que no dejemos de congregarnos. Y en el verso en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2 nos pide que prediquemos, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que usemos la palabra para redarguir, para reprender, para exhortar, pero con paciencia según la doctrina, es decir, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.